Buenos días traveleros. Hoy empezamos nuevo video, nuevo día. A pesar de que no dormimos muy bien por el calor, los traemos a un lugar que es muy parecido a lo más famoso de Jordania, pero es solo un abrebocas y que a muchos turistas se les olvida pasar porque no saben de su existencia. Así que acompáñenos a visitar La Pequeña Petra. Para que tengan en cuenta en su visita aquí a La Pequeña Petra, es que no tienen que pagar la entrada, es entrada libre y es bueno que vengan temprano porque como no es tan conocido, pues van a ser de pronto los únicos turistas que hay por aquí caminando. Igual como siempre, si vienen en épocas de otoño o de verano, mejor venir temprano para evitar el calor, aunque hay bastante sol. Normalmente estas eran las tumbas, como pueden ver. Los nabateos fueron un pueblo antiguo que habitó la región de Israel y Jordania, lo que hoy en día es Israel y Jordania. Este pueblo fue un pueblo bastante poderoso, controlaba las rutas de comercio que pasaban por allí y se fue consolidando con el tiempo hasta que los romanos hicieron de ella una provincia. Es por eso que toda esta parte, incluso hasta el norte de Arabia Saudita, vamos a encontrar algunos templos o algunas construcciones nabateas y hoy en día podemos visitarlos para conocer un poco más de la historia y de la grandeza de este pueblo, porque más que eso, su arquitectura es bastante sorprendente para la época, ya que es muy distinta a cómo construimos hoy o como empezaron a construir los romanos, los griegos, etc. Como lo dice su nombre, esta ciudad es como una pequeña Petra. Entonces es una ciudad abandonada también, está bien conservada, tiene varias tumbas a las cuales ustedes pueden acceder, pueden mirar. Y lo bueno pues es que no es tan grande, entonces es un complemento para la visita de Petra que les vamos a mostrar en nuestro próximo video. Bueno, bonito y barato. Miren, aquí estamos, hay muchas tienditas donde pueden comprar cosas, souvenirs e inclusive estamos en Black Friday. Y eso que no es viernes. Por unas escalones que no son tan escalones. Si se dan cuenta, cada vez son más así hacia abajo inclinados. Y eso es un poco más difícil de subir. Pero vamos a ver desde allá cómo está la vista. Otra cosa de esta visita que recomendamos es que, como podrán ver, estamos parados en medio del camino y nadie nos interrumpe, estamos casi solos y eso que normalmente, según lo que averiguamos, no me venir muy temprano para estar completamente solos. Sin embargo, son las 12:30 del mediodía y la verdad estamos solos, entonces creemos que no es un lugar que muchos turistas que frecuenten y por eso les recomendamos también su visita. Y porque además de eso van a encontrar muchas de las construcciones muy parecidas a Petra, un poco más pequeñas, pero van a poder mirar bien, tomarse el tiempo, tomarse fotos sin ningún reparo, sin que haya gente que se te atraviese, sin que haya un montón de personas y lo puedes hacer con calma, tranquilo. Y ahora para decirles un poquito más acerca de la bandera que pueden ver acá, es la bandera de Jordania. Sin embargo, muchos países árabes también tienen la misma bandera con algunas variaciones. ¿Esto por qué sucede? Porque resulta que en 1916, cuando el Imperio Otomano manejaba estaba con el control de toda esta zona, el pueblo árabe se unió en contra de los otomanos para liberarse y se llamó la Revolución Árabe. En la Revolución Árabe la bandera es igual pero sin la estrella. De allí que varios países como Kuwait, como Jordania, como Emiratos Árabes sean muy parecidos y se basan en
Espero que estén suscritos a nuestro canal. Si no lo están, suscríbanse y no se pierdan ninguna de nuestras aventuras por Jordania ni por el mundo. Según lo que se puede evidenciar aquí en esta estructura, este era como un lugar de paso de Petra, o también podía ser un lugar en donde se controlaba la mercancía, porque hay como un camino y todo este camino se supone que era como el control de toda la parte comercial. Además, porque muchas de las construcciones que hay se ven como si fuera un checkpoint, un punto de control exactamente, entonces puede ser que fuera eso. Su nombre en árabe es Siq al-Barid, que significa cañón frío, y por eso es que van a encontrar muchas partes que son un poquito más tapadas, que dan como 2 cañones más pegados, y eso hace que dé mucha sombra. Muchos dicen que por eso se llama así. Otra cosa que deben saber de este lugar es que desde el punto final donde estaba el beduino ya en su tiendita, de ahí se puede seguir una caminata de 6 kilómetros hasta llegar al monasterio, que es la parte final de Petra. Si deciden hacer este recorrido, les recomendamos que lo hagan con guía, no lo hagan solos, porque hay muchas partes en las cuales de pronto ustedes no van a saber por dónde irse y se pueden perder. Ya que no está muy bien demarcado y aunque parece obvio el camino, pueden perderse. Y además de eso, también que no lo hagan tan noche por lo mismo, porque ya cuando no haya luz es más fácil que se pierdan. Y además en las noches hace bastante frío y puede ser peligroso. Eso que se escucha de fondo es el llamado a la oración, que lo hacen aquí en los países árabes 5 veces al día. Y en cualquier momento donde estén, ellos deben sacar su alfombrita y orar en dirección a la Meca. Por eso es que, por ejemplo, en los hoteles se van a dar cuenta que hay muchas veces como un sticker o algo que les indica hacia dónde tienen que orar, hacia dónde está la Meca. Normalmente en la mesita de noche o en el techo de la habitación. Pero bueno, ya pasemos a otro tema. Les estábamos diciendo sobre este lugar, ya hemos acabado este lugar, pero no se vayan porque ahora viene algo espectacular. Este fue solo un abrebocas de todo el tema del pueblo de Nabateo, porque vamos a visitar el principio del lugar más hermoso, del que más queríamos visitar y del que todo el mundo quiere conocer. Y lo vamos a visitar de una manera misteriosa el día de hoy. Así que si se van a perder todo, entonces sigan ahí en este video. Y además porque esta visita no se hace todos los días, hay días clave, hay momentos únicos en los que se puede hacer, así que si quieren venir y hacerlo, tienen que quedarse para no venir el día que no se hace la actividad o no se puede visitar el sitio.